Hoy vamos a romper los 6 mitos más locos del mezcal. Mito número 1. El gusano es señal de calidad. Estrella de las fiestas y el desafío para los valientes, sobre todo extranjeros. Muchos creen que si tu mezcal tiene gusano es de mejor calidad, pero es un truco de marketing. Sí, en los años 50, un productor llamado Jacobo Lozano Páez tuvo una idea brillante: ponerle un gusano de maguey a sus botellas para que llamaran la atención, y funcionó. Se volvió una novedad, un elemento distintivo que atrajo a turistas y curiosos. Con el tiempo, el gusano se integró en algunas tradiciones culturales. Hay quienes creen que trae buena suerte, fertilidad o incluso que potencia la virilidad. Algunos hasta dicen que mejora el sabor, dándole un toque terroso o umami. Ese sabor que nadie explica bien a qué sabe. Pero la verdad es que la calidad del mezcal está en el agave y en su proceso, no en el bicho. ¡Sí! De hecho, los puristas y la mayoría de los productores modernos ya no lo usan. Así que, si lo ves, ya sabes, es más historia de marketing que de calidad. Mito número 2. El mezcal es más fuerte que el tequila. Esto es una creencia común y sí, a veces el mezcal se embotella con un poquito más de alcohol, pero la verdad es que ambos pueden tener entre 35% y 55% de alcohol por volumen. La verdadera diferencia no está en la borrachera, sino en el sabor y el alma. El tequila es un tipo elegante, pero algo exclusivo. Solo se hace con agave azul Weber. Esto le da un sabor más uniforme y pulido. Pero el mezcal es esa familia numerosa con primos en varios pueblos. Pueden hacer de más de 30 especies de agave, tanto cultivadas como silvestres. Y aquí viene la clave del sabor: la cocción. Para el mezcal, las piñas de agave se tuestan en hornos cónicos subterráneos, con piedras volcánicas y leña. Este es el secreto de su inconfundible sabor ahumado. El tequila, en cambio, se cocina al vapor en hornos de mampostería o autoclaves. No es algo malo, ya que le da un sabor más limpio y menos ahumado, pero el tequila, al ser de una sola planta, pues es más predecible. Con el mezcal, cada agave aporta su magia. El espadín, por ejemplo, tiene notas de hierbas frescas, madera y manzana dulce. El tobalá es un agave silvestre raro con notas florales, frutales, tabaco y vainilla. Y el tepestate tarda hasta 25 años en madurar y crece en acantilados. Su mezcal es fuerte, con toques minerales, herbáceos y hasta un ligero jalapeño. Y no olvidemos el terroir, el suelo, el clima, la vegetación, todo eso que influye en el sabor. Por eso, cada mezcal es una expresión única de su tierra. Aprender este tipo de cosas es por lo que tienes que suscribirte. Y ya que hablamos de eso, dale like a este video. ¿Listo? ¿Ya? Sigamos entonces. Mito número 3. Es un arte ancestral con un único proceso. Sí, pero no. La elaboración del mezcal es una danza entre el hombre y la naturaleza, un proceso que puede durar casi 500 horas. Todos los detalles ya se los contamos en el video de No confundas más el tequila y el mezcal. Pero, a pesar de ser un arte ancestral, se puede hacer de varias formas. La norma oficial mexicana, la NOM 070, es la guardiana de esa tradición y permite 3 procesos. El ancestral, el más puro, hecho sin metales ni electricidad en la molienda y destilado en ollas de barro. Solo el 1% de la producción del mezcal usa este método. El artesanal, que mantiene la tradición, pero permite algunas herramientas modernas. Es el más común, de hecho. Y el industrial usa tecnología moderna para grandes volúmenes, pero sus críticos dicen que pierde la autenticidad. Mito número 4. El mezcal se puede hacer con pollo. ¿Mezcal hecho con carne? Sí. Una de las clases más fascinantes es el mezcal de pechuga. Durante una tercera destilación, se cuelga una pechuga de gallina o pavo dentro del alambique. O conejo, mole, frutas, especias, arroz, etcétera, etcétera. El vapor del destilado cocina la pechuga y el colágeno que libera le da una textura rica y una nota sutil salada que equilibra la dulzura de otros ingredientes. Como resultado, su sabor es complejo, afrutado y sorprendente. No es tu mezcal de todos los días, en realidad se reserva para grandes eventos como bodas y quinceañeras. No es tan común verlo fuera de México, la verdad. Mito número 5. Se sirve, se toma y ya. Ni shots ni copas. El mezcal es un ritual, un besito, y las reglas son: primera, el vaso utilizado para beber mezcal es una veladora. Originalmente era un recipiente para velas de iglesia. La frase "hasta ver la cruz" se refiere a la tradición de tomar el mezcal hasta el último sorbo, donde puede verse la cruz en el fondo del vaso. También lo puedes tomar en una jícara. La boca ancha de ambos recipientes ayuda a apreciar los aromas. Segunda, observa, mira su color, su claridad. Inclina la copa. Notarás que se forman unas líneas o gotas que se escurren lentamente en el interior del cristal. A esta se le conoce como piernas o lágrimas
aromas, indican calidad. Tercera, huele, acércalo suavemente, inhala, busca notas de agave cocido, humo, tierra, cítricos, hierbas, especias, frutas. Puedes inventar, tienes nuestro permiso. Cuarta, el besito, toma un sorbo diminuto. Déjalo reposar en tu lengua, muévelo, traga lento y exhala suavemente por la boca. El primer trago puede ser fuerte, pero los siguientes revelarán capas de sabores, ahumados, terrosos, frutales, dulces, picantes. Y para marear, lo clásico, naranja con sal de gusano, pero se puede con chocolate oscuro, quesos fuertes o mariscos y obvio con tacos. Mito número 6. El mezcal no es popular. A ver, el mercado global del mezcal está en auge, con un crecimiento proyectado de más del 10% anual. Y qué bueno por él. Hasta los de Breaking Bad están vendiendo mezcal. Ya hay un video de eso en el canal. Pero también trae desafíos. La sobreexplotación del agave y el daño al ecosistema son amenazas reales. Aunque la norma oficial mexicana sí establece ciertos requisitos relacionados con la sostenibilidad y un programa de manejo que garantice la repoblación de las plantas, muchas de las iniciativas de sostenibilidad de mayor impacto como la gestión de residuos, la recolección de agua lluvia, el uso de paneles solares o la implementación de invernaderos para el cultivo de semillas son en gran medida iniciativas propias de los productores y marcas. Esto se debe a que, a menudo, no existen programas o sistemas gubernamentales específicos que guían a los pequeños productores sobre cómo ser más sostenibles. Aquellos que han adoptado estas prácticas lo han hecho por iniciativa propia, aunque muchos carecen de recursos necesarios para realizar estos cambios. El mezcal es mucho más que una bebida. Es un destilado con una historia misteriosa, un proceso artesanal que es pura magia, una diversidad de sabores que te volará a la cabeza y un futuro que depende de nuestra conciencia. Sería bueno que pensaras en todo lo que implica lo auténtico, lo premium, lo responsable. Por eso vale lo que vale, y tú emborrachándote con licor adulterado. La próxima vez que disfrutes un besito de mezcal, recuerda, no hay gusanos mágicos, no es solo tequila ahumado, es el alma de México, embotellada con paciencia, tradición y un toque de misterio. Salud por eso. Por ahora, mira el video del whisky más caro del mundo que te dejamos acá. Nos vemos pronto.